Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Bienvenidos, esto es Agenda, pero sí nos encontramos este hermoso miércoles, yo media trabada, pero por suerte arrancando otro episodio de Agenda. Mi nombre es Vicky Capiel, estoy junto al flamante Fede Rolle. ¿Qué haces, Fede? Hola Vicky, muy buenos días. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, por suerte, muy contenta de estar aquí otra vez en Agenda y donde nos vamos a seguir metiendo en tema de Actech, ¿verdad? Claro, como anticipamos el lunes, esta semana de Agenda Precisa, semana Actech, sí, y bueno, ya estuvimos viendo el lunes lo que era Inventure, el primer fondo de inversión para Actech. Bien. Y ahora vamos a estar hablando justamente también de cómo las Actech y la revolución digital pueden contribuir con la cadena alimentaria. Así que, si te parece. Bien, me parece bárbaro y voy a estar prestando mucha atención. Fede es muy joven, pero yo voy entrando en años y medio que me pierdo en la parte de actualización, así que me viene bien estar escuchando este bloque. Antes de meternos de lleno en tema, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella transmisión, desde donde también se hizo esta presentación de Inventure. Y agradecemos a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de APRESID, a Anco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalford, Telecom, a Chacra Servicios, que está auspiciando el día de hoy, y a los medios Continental y Agronoa. ¿Te parece? ¿Nos metemos en tema? Dale, Vicky, vamos. Adelante. Carlos Beco, un referente en estos temas, autor también del libro de la Revolución Digital del Agro. Carlos, ingeniero agrónomo, hizo una trayectoria de muchos años en empresas importantísimas, en empresas multinacionales, y que en los últimos años se está dedicando a ser un actor importantísimo en el acompañamiento de muchas startups. Estuvo formando parte también de la radicación en Argentina del primer unicornio Agtech en el mundo, que fue Indigo, y que hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe. Así que, Carlos, bienvenido y te damos a disposición del auditorio. Acá, ¿no? Sí. Hola, San Maico. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todos acá somos fans del Agtech, así que está bueno esto de estar juntados y reunidos para hablar de algo que nos apasiona.
¿no? Y les comento que me encanta la iniciativa InVenture. Soy parte de esta del principio, y esto de que los mismos productores impulsen y soporten y apoyen e inviertan en los emprendedores es claramente un foco de la madurez del sector. Pero vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Cuando uno tiene, como yo tengo 63 años, puedo darme el lujo de preguntarles a la audiencia si se acuerda del concierto de Bangladesh. Y supongo que algunos sí, Manu seguramente que sí, ¿no? Por tu edad, digo, pero no sé si se acordarán, pero ahí esto pasó hace 50 años. Bien, me acuerdo de ver algunos caras conocidas. 50 años, yo era fan de los Beatles se acababan de separar, ¿no es cierto? Y George Harrison, junto con una banda de amigos, todos próceres del rock, organizaron el primer concierto benéfico de la humanidad. ¿Con qué propósito? El hambre. Había que calmar el hambre. O sea, había habido tremenda guerra entre Bangladesh y Pakistán. O sea, era el nacimiento de Bangladesh. O sea, una separación de musulmanes e hindúes. Y tremenda hambruna. Millones de personas murieron. Y entonces, por primera vez, se llevó a cabo, 50 años atrás, este concierto para recaudar fondos para calmar el hambre. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente 50 años atrás, que no hace tanto, el problema de la humanidad era el hambre. O sea, el tema de agenda era el hambre. Y había un montón de análisis y preguntas si íbamos a poder ser capaces de producir los alimentos para dar de comer a toda la generación de baby boomers, ¿no?, que estaban naciendo, y un mundo que empezaba a ser más próspero. Entonces, vamos a poder dar de comer. Ese era el problema de este momento. Fíjense lo que pasó 50 años atrás. En ese mismo año, 1970, un símbolo, junto con el concierto de Bangladesh, se le otorga el Premio Nobel de la Paz a un ingeniero agrónomo. La primera vez que un ingeniero agrónomo, la primera y única vez que un ingeniero agrónomo recibe un Premio Nobel de la Paz, que fue Norman Borlaug. Norman Borlaug fue, de alguna manera, el impulsor de la Revolución Verde, que básicamente permitió cambiar la manera de producir. Eso fue hace 50 años atrás. Y yo estudié agronomía y decidí avanzar en agronomía gracias a Norman Borlaug. Hace 50 años atrás, cuando empecé a tomar esta decisión, estaba convencido que el futuro del campo, ¿se acuerdan? El futuro de la Argentina estaba en el campo. Y hoy, pasados 50 años, y estoy convencido que no me equivoqué. Y para mí es un orgullo poder hablar en esta casa, ¿no es cierto?, en la bolsa, para recordar cuántas cosas han pasado en estos 50 años de agricultura en Argentina. Parecen cosas mentiras. Bueno, aquí hay gente de APRESID, ¿no es cierto?, inventamos la siembra directa. Podemos decir que en Argentina inventamos la siembra directa, una tecnología que cambió el paradigma de decir se puede cultivar sin romper el suelo. Cuando yo estudiaba, el símbolo de la agricultura era el arado. Muchos se acordarán, y estábamos en la materia maquinaria agrícola, nos pasábamos estudiando meses y meses el arado. ¿Cierto? Hoy el arado ha quedado recluido a la entrada de algunos pueblos, vieron que ponen un arado a la entrada, ¿no? Terminamos con erosión, todos los que circulábamos por la ruta 5, la ruta 7, se volaban los campos, se terminó la erosión. 50 años atrás no existía la soja, de hecho yo no la estudié en la facultad. 50 años atrás no conocíamos la biotecnología, conocimos la biotecnología y transformamos el mundo gracias a la biotecnología. Hace menos tiempo atrás creamos los silobolsas. Eso es un invento argentino, ¿no es cierto? Y cambiamos la manera de tomar quién tiene el poder al momento de decidir dónde vender y cuándo vender. En 50 años se multiplicó la producción de granos 5 veces, por 5. Producimos 5 veces más. O sea, la misma hectárea produce hoy 5 veces más lo que producía hace 50 años atrás. Y en Argentina, 6 de cada 10, este número es viejo, tengo que cambiarlo, en el último año fueron 7 de cada 10 dólares que se exportan salen del sector agropecuario. Macana, tamaña responsabilidad. Pero lo más importante de todo,
Lo más importante de todo, son todos estos números, lo más importante de todo es que gracias a la Revolución Verde, gracias a la agricultura, terminamos con el hambre en el mundo. Este es un gráfico muy impresionante que muestra la cantidad de gente que moría, millones de personas morían por hambrunas. Están recopilados por décadas. ¿Ven? O sea, 16, 19, 26 millones de personas morían por hambrunas, por falta de alimento. O sea, a partir de 1970 esos números se van terminando. Y si hoy el problema del hambre no es un problema que nos falte, no es un problema de los agricultores, es un problema de producción, es un problema de distribución, que es otra historia. Con lo cual podemos decir, hoy 50 años atrás, podemos decir, tarea cumplida. Y ya nadie se preocupa por si vamos a tener alimentos o no. Ahora, bastante tiempo después, este señor que no hace falta, acá no tengo que poner quién es, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Este señor se llama Steve Jobs, no inventó nada, pues la verdad que no inventó nada, pero lo que hizo fue ponerlo todo junto y ponerlo lindo y fácil de usar. Es muy importante. Lindo y fácil de usar, y cambió la manera cambió la civilización. Empezó el mundo digital. Hablo del molino porque Argentina fue pionera en 1995, en el INTA Manfredi. Los estoy llenando de datos, pero me parece histórico, me parece interesante contarles. En 1995 se realiza en el INTA Manfredi, para que lo tengas, la primera transmisión de un mapa satelital, de un mapa digital agronómico. El comienzo de la agricultura digital, el comienzo de la agricultura por ambientes comienza en 1995. Un pionero absoluto en Latinoamérica, donde los técnicos del INTA Manfredi tuvieron que subir un teléfono celular, o sea, a un molino para poder transmitir la señal. O sea, toda una ingeniería, y tardaba horas y horas y horas y horas transmitiendo datos, ¿no es cierto? Bueno, ese fue el comienzo. Sin embargo, hasta el 2015, el agro se resistía a la digitalización. Los ingenieros agrónomos, firmes en nuestros conceptos y convencidos de que la agronomía era superadora, era como que nos resistíamos a la fuerza digital. Y en McKinsey hace un relevamiento en todo el mundo, la famosa consultora hace un relevamiento en todo el mundo, y llega a la conclusión de que el sector menos digitalizado de la economía era la agricultura y la casa. Pero bueno, por suerte esto está cambiando muy rápidamente. A partir de ahí se empezaron a acelerar, y a partir de ahí surge todo esto que ya empiezo a llamar la revolución digital del agro. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica esta revolución digital del agro en mi concepto? ¿No es cierto? Me gusta decir que hasta hace muy poco tiempo el agro era un baile de pueblo. ¿Se acuerdan? Acá seguramente Gaby, vos sos de Roldán, ¿no? O sea, ¿se acuerdan lo que es un baile de pueblo? ¿No es cierto? Los mismos chicas, los mismos chicos, todo el tiempo vemos lo mismo, la pasamos bien, la verdad, pero un poquito de diversidad no le vendría mal. El agro de alguna manera era un sector donde las mismas empresas siempre se manejaban entre sí, ¿no es cierto? Era un mundo ajeno al venture capital, un mundo ajeno, o sea, donde era muy complicado invertir, no se entendía, era muy riesgoso. Nadie del mundo financiero miraba al agro como un sector de potencial, por muchos motivos. Esto empezó a cambiar a partir de 2010, o sea, estamos hablando, y se empezó a disparar. Y entonces los inversores, aquellos que mueven la economía, empezaron a decir, che, acá en el agro puede pasar, hay oportunidades, hay tremendas discontinuidades, hay tremendos gaps. ¿No será bueno empezar a invertir? Y esto muestra la evolución de inversión de riesgo en el agro desde prácticamente cero al comienzo de 2010, 2011, a las cifras actuales que vienen escalándose año a año. O sea, a partir de ahí, yo digo, el baile de pueblo se está transformando en una fiesta tecno, ¿no? Y ahí,
¿Cuál es el resultado de esto? ¿En qué se han convertido todos estos billones de dólares invertidos en el agro? En este mapa. Y esto es el 2019. El 2022 es todavía mucho más ambicioso, más amplio. ¿Qué es esto? Cada uno de esos puntitos, cada uno de esos loguitos que no se pueden ver, es un sueño. Es un emprendedor, es un grupo de emprendedores, es un proyecto, es una nueva tecnología, pero son básicamente sueños. Y todos ellos tienen una ambición, una nueva agricultura, una agricultura más disruptiva, una agricultura más sustentable. Todos ellos tienen un sueño. Y muchos de ellos están acá, muchos de ellos están trabajando con nosotros. Bueno, todos ellos van a funcionar, todos ellos van a tener éxito. Lo saben, saben que no, pero saben que algunos van a tener éxito. Y algunos empiezan a tener éxito. Ya empezamos a tener un primer grupo de unicornios. Se llama unicornio, ¿no es cierto? Algo que es muy raro. Y es algo muy raro, justamente una startup, una empresa que ha llegado a una valorización bursátil de $1 billón. Entonces ya tenemos nuestro equipo de unicornios acá. Tenemos próximamente un unicornio argentino, que estoy seguro que dentro de poco va a ser Bioceres. Moolec es un unicornio argentino también. Y esto empieza a transformar la agricultura. ¿Y en Argentina cómo estamos? Estos datos trabajados gracias a la Universidad Austral y Endeavor. ¿Cierto? Este es el mapa argentino. Como pueden ver, de toda esta cantidad empieza a haber, son más de 200 empresas, 200 sueños, 200 grupos de productores, ¿cierto? Que sueñan con una nueva agricultura. Miren, pero ahora bien, todos estos sueños, todo esto, ¿en qué marco vivimos? 50 años atrás, concierto de Bangladesh y el hambre. Ese era el problema más grave. 50 años después, hoy el problema más acuciante de la humanidad es el cambio climático. No hay desafío mayor en este momento, no hay problema mayor, no hay amenaza más grande que tenga tanta posibilidad de cambiar la manera como los humanos vamos a vivir en este planeta. Bueno, la agricultura tiene mucho que ver en esto. Según depende de los cálculos, estamos responsables de un 20 o 25% de los gases de efecto invernadero. Este problema no es solamente que vino para quedarse, sino que se va a agravar año a año. ¿Cómo? De eso vamos a soñar un poco. ¿Cómo la revolución digital del agro puede contribuir a salvar el planeta? Y voy a contarles rápidamente 10 motivos, 10 razones. 10 razones para creer que la agricultura tiene un impacto en trabajar en el cambio climático. Primero vamos a romper una tremenda tradición del agro, de los ingenieros agrónomos. Nosotros pensamos siempre en dosis por hectárea, ¿cierto? Para todos los que estudiamos terapéutica vegetal tenemos que recordar las dosis de un montón de principios activos, ¿no es cierto? Y pensábamos en dosis por hectárea. Después descubrimos que en la naturaleza no hay nada equivalente a una hectárea homogénea. No existe una hectárea homogénea. Entonces no existe una hectárea que sea igual en todos lados. El concepto agronómico es que tenemos que aplicar una dosis por hectárea, pero técnicamente deberíamos aplicar por ambiente. Este es el concepto de la agricultura digital. Entonces no es aplicarle 1 litro o 2 litros o 3 litros de glifosato por hectárea, sino aplicar donde hace falta, y donde no hace falta no aplico. De esta manera podemos ser muchísimo más eficientes. Startups como Auraban, como Cima, están trabajando en este territorio. Grandes empresas como inversiones como Fieldview, como Cropwise, están trabajando en este horizonte. O sea, el solo hecho de pensar diferente, ya no existe una hectárea homogénea, y pensar en ambiente, y por qué no pensar a futuro en dosis por planta. Por ahí va la cosa. Segundo, es escandaloso pensar que de todos los agroquímicos que aplicamos, muchas veces no llega ni el 10% de lo que tiramos llega a su destino, a su planta o a su plaga. O sea, el 10%. Es escandaloso pensar en eso. Entonces, hoy la agricultura digital, la revolución digital nos permite
ser mucho más precisos y aplicar donde hay un problema o hay una planta o hay una maleza y no aplicar donde no hay una maleza. O sea, tecnologías inteligentes para determinar aplicaciones donde hay y donde no hay pueden reducir el uso de agroquímicos o pesticidas que son realmente cuestionados en un 90%. Ejemplos concretos acá, compañías como Dipagro, que están trabajando en este tema, o como compañías del exterior como WIDE, como WIDSEEKER. O sea, aplicar donde hace falta. Tremenda oportunidad. Hoy nos ponemos muy contentos que tenemos trazabilidad y tenemos GPS en muchos de los equipos. Tenemos muchas pulverizadoras que tienen GPS, tenemos tractores que tienen GPS, tenemos cosechadoras que tienen GPS. Pero generalmente lo que hacemos es autopsias. O sea, sabemos lo que pasó mal. Leemos en el mapa después y podemos encontrar, si acá se equivocó la fumigadora o acá fumigó mal. Pero no tenemos la versión online. Es como usar Waze para saber cuánto tardaste, no cuándo tenías que llegar. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día, cada vez más, no es importante solamente el GPS, sino la posibilidad de tener online la información. Para detectar alertas, cuando está por producirse la pulverización equivocada, corregirla antes que se produzca. Entonces, esto que está acá parece un sector de la NASA, es un centro de soluciones conectadas de John Deere en Charata, Chaco. Esto está pasando. Compañías como Acronex están trabajando justamente en soluciones. Y acá hace falta problema de conectividad, otro gran tema. Bueno, el mayor costo para un productor agropecuario hoy en día es el uso de fertilizantes. Es horroroso pensar que de todos los fertilizantes que aplicamos apenas el 50% llega a las plantas. Apenas el 50% se aprovecha. ¿Por qué? Porque por un montón de motivos. Porque lo aplicamos mal, porque lo aplicamos con tiempo, porque no se calcula. Acá hay un área de enorme cantidad de oportunidades. Programas como el INTA, que ha desarrollado el INTA para poder diseñar software, para poder diseñar la dosis correcta, forma de medir y tener muestreos previamente. Desarrollos como el de Nutrixia, otro startup argentino que busca la dosis correcta, o mecanismos que te permiten medir y muestrear. Nosotros, un dato que también me llama poderosamente la atención, ¿sabe qué porcentaje de los productores toman muestras del suelo para decir la fertilización? 28%. Solamente el 28% de los productores agropecuarios toman una muestra y deciden el 50% de su costo a ojo. Si el mundo fuera una gran familia, nosotros seríamos los que usamos más agua. ¿Vieron ese hermano molesto que se queda horas en el baño? Bueno, esos somos nosotros, los agricultores. Usamos 60% más del agua de la que podemos reponer. Y el 70% del agua dulce del planeta lo usamos los agricultores. Y regamos muchas veces con la misma tecnología que usan los porteros de Buenos Aires para lavar la vereda. Bueno, acá hay un montón de tecnologías para mejorar el uso del agua. Caso concreto es el de Quilimo, startup cordobés, que tiene una tecnología suficiente para decir cuándo hay que regar y cuándo no hay que regar. En el mundo hay 1 trillón de microbios. O sea, en la naturaleza existen 1 trillón de microorganismos. ¿No es cierto? Es un número inimaginable. Tiene un potencial de soluciones y de usos para la agronomía enormes. ¿Saben cuántos estamos usando? 10, en el mejor de los casos. Solamente el 5% de los pesticidas que usamos, de las soluciones sanitarias que utilizamos, vienen del mundo biológico. Solamente el 5%. Gracias a la revolución digital, hoy podemos hacer el screening, todo el proceso, hacerlo cada vez más rápido. Y por eso cada vez estamos pensando soluciones como Punabio, ¿no es cierto?, que son nuevos microbios que nos ayuden a producir mejor. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez, y esto es toda una afirmación importante en hablar de esto en la bolsa de cereales, pero ¿alguien de acá vio alguna vez un commodity?
No existe. Como dice, maíz grado 2. Es una entelequia, es una convención, ¿no es cierto? Pero no existe el maíz grado 2 como tal. Y los consumidores demandan cada uno cosas distintas. O sea, en la fábrica que hace almidón quiere un tipo de maíz, la fábrica que hace alimento balanceado para perros quiere otro maíz, la fábrica que hace salchichas o que hace maicena o que hace biocombustible necesitan productos distintos. No, nadie quiere un mismo producto, cada uno quiere un producto distinto. Obviamente, para dar una solución masiva y poder manejar la logística, inventamos el concepto de commodity. Pero hoy en día, lo que queremos es cada consumidor quiere su producto diferencial. Hoy en día podemos hacerlo. Y podemos asegurar la trazabilidad de cada producto, desde el campo hasta su lugar. Startups como Ucropit están haciendo esto. Esto es otra parte de la solución del mundo digital. Bueno, tema apasionante si lo hay. En Argentina el porcentaje de destete es cuántos terneros tiene al año una vaca, es 60%, 62%. O sea, quiere decir que el 28% de las vacas argentinas no cumplen con su tarea. ¿Cierto? Esto es una amenaza, es una afronta, ¿cierto? En un país ganadero. ¿Cómo podemos mantener esos niveles? Entonces, esto es pensar en una agronomía digital. Acá quiero mostrarles rápidamente el caso de Bastó, que permite, esto a veces se anima, pero es el hecho de decir, el concepto del alambrado. Entonces, hoy en día podemos pensar en una ganadería que se mueva, donde podemos contenerla de la misma manera que manejamos hoy, evitamos nuestros perros ataquen a mordiscones a nuestros vecinos con las cercas virtuales. ¿Vieron? Bueno, Bastó es una empresa argentina, una startup argentina que está desarrollando cercas virtuales para manejar la hacienda. El campo siempre fue economía circular. Yo me acuerdo cuando era chiquito, ¿no es cierto? Los marlos terminaban en la cocina económica, ¿no es cierto? Y con eso alimentábamos a las gallinas, o sea, todo. Era un concepto de economía circular. De alguna manera la revolución industrial cambió esto, pero tenemos que volver al agro una economía circular. Y tenemos cada vez más ejemplos. En Argentina ya hay 300 digestores que le producen energía. El caso fue muy interesante de una pequeña localidad de Córdoba, el sur de Córdoba, que en medio del desastroso apagón de la semana pasada, de anteayer, no tuvo problemas, porque tenía producción de energía a partir de la cáscara del maní. De estos ejemplos tenemos que hay millones para reforzar. Y finalmente algo que parecía de locos, es decir, voy a medir mi impacto ambiental, hoy está sucediendo. Y es más, empieza a ser cada vez un requisito más importante. Y la semana que viene se va a anunciar un acuerdo entre Plataforma Puma y Viterra, una trading, donde va a anunciar que le va a compensar extraordinariamente a los productores por medir su huella ambiental. Chicos, esto hace un par de años atrás parecía ciencia ficción, no sabíamos ni qué era impacto ambiental. Esto es Plataforma Puma, esto es digital. Y ya hay consumidores que empiezan a pagar y hay empresas que empiezan a pagar por la huella ambiental. Para ir redondeando, toque de atención. Esto no es página 12 ni es el cohete a la luna, esto es Clarín. 43% del público general piensa que a pesar de que el agro tenga muy buena imagen y es concebido como un sector dinámico, emprendedor, 43% piensa que no cuida el ambiente, que no está preocupado por el ambiente. Esto es insostenible. Hoy no tenemos, como sector, no es posible prosperar un sistema en donde piensen que no somos responsables por el cuidado del ambiente. Esto es algo que tenemos que cambiar y comunicar. Todos hablamos ahora de la huella de carbono y cómo hay que bajar y cómo todos estamos bajando y todos estamos trabajando en empresas, sabemos el foco que hay para hacer 0 carbono en el 2030.
¿no? Todos tenemos objetivos de descarbonizar la economía y esta es la parte de la curva que baja. Ahora, el daño que hemos hecho es tan grande que bajar las emisiones y descarbonizar no es suficiente. Tenemos que regenerar, tenemos que secuestrar el carbono. Ya no es dejar de emitir, sino volver a traer ese carbono. Uno de los únicos sectores que puede hacer esto técnicamente es el agro. El agro tiene la capacidad de secuestrar carbono. Esto se llama agricultura regenerativa, se llama ganadería regenerativa y es una tremenda oportunidad tan grande que asusta. Para terminar, tengo 40 años en el sector y estoy bastante cansado de que me vean como el malo de la película. Estoy cansado de haber sido tratado como el villano, el que ensucia, el que contamina, el que no cuida, el que nos acusan porque pulverizamos a los pueblos, ¿no? Creo que tenemos, además, una tremenda oportunidad, la oportunidad de ser considerados los héroes de esta nueva generación. Así que este era el mensaje. Creo que tenemos una jornada por delante muy interesante y comparto con ustedes la reflexión. Qué privilegio realmente ser protagonista de este momento. Yo lo siento así. Así que muchísimas gracias y bueno, un placer. Un placer poder hacer este panel con organizaciones que nos ayudaron muchísimo a la convocatoria de este evento y también, incluso en el caso de Endeavor y APRESID también, a la estructuración de lo que fue la propuesta del proyecto Inventure, que nació hace la idea, en realidad esto es una confesión, hace 1 año y medio atrás vinimos con un grupo de productores de APRESID que estaban buscando alternativas para diversificar sus empresas agropecuarias y que gracias a la Bolsa y a su programa de innovación, donde nos prepararon una presentación con unas 8 startups, los productores que formaban parte de ese grupo dijeron, wow, esto es el futuro, queremos ser parte de esto. Y ahí surgió, o se empezó a gestar la idea de armar un fondo de inversión. Así que tiene mucho sentido este panel, porque las 3 organizaciones que están acompañando, y además encabezadas por 3 mujeres, que fueron importantísimas para el desarrollo del ecosistema de innovación, para el desarrollo del ecosistema AgTech, que puedan contar un poco es la idea, cómo vienen preparando y cómo vienen observando esta revolución digital en AgriFood desde cada una de sus organizaciones, ¿no es cierto? Y cuál es el rol que cumplen dentro del ecosistema. ¿Querés empezar, Majo? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nosotros desde Endeavor lo que hacemos es potenciar a emprendedores, ayudarlos a que escalen sus emprendimientos, a que crezcan, a que los emprendimientos puedan traspasar las fronteras del país, ir a otros países. Y yo hace 12 años que estoy en Endeavor y empecé a meterme en este tema AgTech hará unos 5 años más o menos. Antes nadie hablaba del término AgTech, había emprendedores de otras industrias, pero por la región, yo tengo a cargo todo lo que es el litoral, por la región en la que estoy, empecé a ver cada vez más emprendedores que emprendían en esta industria, en esta intersección en lo que es el agro y la tecnología. Y me fui metiendo en este mundo casi sin querer y cada vez empecé a ver más emprendedores que tenían que ver con esta industria y que estaban revolucionando la forma en la que se consumían, se producían los alimentos en Argentina. Y estoy viendo cada vez más emprendedores de toda la cadena, o sea, punta a punta, desde lo que hacen biotecnología en semillas hasta los emprendedores que están revolucionando la forma en la que se distribuyen, por ejemplo, los alimentos o la logística o incluso alimentos innovadores
tipo de alimentos innovadores, como por ejemplo, no sé, frisata o no sé, alimentos que tienen que ver con carne cultivada en laboratorio, ese tipo de startup. Entonces vemos que hay como una disrupción en toda la cadena, cada vez más emprendedores, y vemos que los emprendedores cada vez son más grandes y están cerrando rondas de inversión. Por ejemplo, Microma, una compañía rosarina que trabaja en lo que son los colorantes a base de hongos, acaba de cerrar una ronda de $6 millones, con gente muy relacionada en la industria, también en el board. Entonces vemos que nuestros emprendedores también se destacan en el mundo y están pudiendo llevar sus soluciones a otros mercados. María Augusta, como integrante de la comisión directiva de APRESID y una de las referentes de la regional de aquí de Rosario, ¿cómo ven los productores todos estos nuevos desarrollos? Hace poquito tuvieron una jornada también donde estuvieron trabajando bastante el tema. Hola a todos. Bueno, como muchos saben y otros no, APRESID es una asociación de productores que se basó, digamos, su creación en lo que fue el desarrollo de la siembra directa, realmente un hito en lo que es la producción en Argentina y hacia el mundo. Nosotros participamos de una regional, que es un programa dentro de APRESID, donde grupos de productores y de técnicos nos juntamos para intercambios colaborativos, de experiencias desde el mismo APRESID. Por supuesto nos capacitamos y bueno, realmente es una experiencia muy enriquecedora. Desde mi papel como productora y participante de APRESID, creo que hay varios aspectos claves que hace que el productor argentino particularmente tenga una oportunidad enorme y cualidades enormes como para ser líderes en lo que es la adopción de este tipo de tecnologías digitales y para el consumidor también, etcétera. Digamos, todo lo que es la presión tributaria y digamos, el castigo permanente y el papel que tiene lo que es el aporte hacia el país de divisas, o sea, la presión económica permanente hacia el sector, lo cual nos desafía a ser mucho más eficientes, creativos y buscarle la vuelta todo el tiempo. La manera en que se ha complejizado, más allá de los adoptantes que fuimos de tecnología con respecto a la biotecnología, la siembra directa y un montón de técnicas que han hecho mucho más sustentable el manejo de la producción en Argentina, otros problemas causados por el manejo, etcétera, han hecho que la producción se ha complejizado un montón. Desde la simplificación de lo que fue la soja RR y la aplicación del glifosato, bueno, ahora tenemos 1 millón de problemas de resistencias, de manejo de plagas, que realmente han hecho que esa producción se haya complejizado y ese desafío, de alguna manera, ha encontrado una solución en lo que son estas tecnologías digitales y de mayor eficiencia en el uso de insumos y de estrategias de manejo, ¿no? Por otro lado, como ecosistema productivo, el productor argentino, mundialmente el promedio de edad es mucho más bajo. En general es mucho más joven que lo que es en el promedio mundial. Yo creo que todos estos desafíos y al mismo tiempo oportunidades que de alguna manera fuerzan al productor a mirar hacia este mundo tecnológico, ha hecho que, como decía Carlos, en los últimos años se haya acelerado la adopción de estas tecnologías de ambientación, de manejo de datos, de ir no al metro cuadrado, pero bueno, más o menos de nuestros lotes. Y en ese sentido tuvimos una jornada, un productor en acción en el campo de mi familia, donde hace ya 2 años que de ser un productor adoptante de siembra directa, uso eficiente de insumos, empezamos a utilizar la tecnología digital y la ambientación, donde realmente nos dimos cuenta de que un lote no es algo homogéneo, por más que a la vista uno pueda muestrear o
No, nos dimos cuenta que era un dibujo extraño, una pintura de Miró, básicamente, y que realmente no estábamos haciendo las cosas bien. Teniendo disponibles estas tecnologías, podíamos ser mucho más eficientes, no solo a nivel económico, que es lo primero que mide el productor. En general, el productor hay pocos que están viendo por ahora, ¿no? El tema ambiental o el tema social o la demanda, creo que la encuesta que mostraron va un poco de esa mano, que más allá de la imagen y la falta de habilidades comunicacionales que tenemos como sector, esa visión primero es económica, pero muy pronto va a ser acompañado por la demanda ambiental y la demanda del consumidor, ¿no? Porque esto de la comoditización de los productos va a tender a no desaparecer del todo, pero a modificarse ampliamente. Entonces, la posibilidad de que el mismo productor tenga acceso a todas estas plataformas que lo vuelven más eficiente, no solo económicamente, sino con ese triple impacto social, ambiental, con toda esta ganancia que en algún momento se va a empezar a pagar mundialmente, es una oportunidad única de ser no solo usuarios y probadores de esa tecnología, sino que también formemos parte de la generación de ese tipo de tecnologías que nos sirven a nosotros y que por supuesto se pueden exportar y sirven al mundo. Muchas gracias, María Augusta. Y María Laura, una institución emblemática como la Bolsa de Comercio de Rosario, de muchísima referencia y acciones en la cadena agroalimentaria de Argentina, ¿cómo fue que hace un par de años atrás conforma o decide crear una incubadora y cuáles son los resultados que tienen al 2023 con la gran cantidad de emprendedores que han emergido en estos últimos años? Gracias por la invitación. Bienvenidos a nuestra casa, a la Bolsa. Como bien decía Maico, la Bolsa tiene 138 años, cumplimos 139 este año, y siempre ha sido, su corazón es ser un espacio de encuentro. Se creó para eso, ¿no? Para que venga la oferta y la demanda. Nosotros no trajimos una foto como Carlos, pero tenemos en la institución donde, bueno, físicamente nos encontrábamos todos a hacer negocios. Desde hace unos años empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no un mercado de la innovación? ¿No? ¿Por qué? Porque las conversaciones que se traían empezaron a cambiar. La descripción que hizo Carlos de los distintos puntos en los que se vienen trabajando y se vienen replanteando, reformulando, o los desafíos que tiene la agroindustria, dieron lugar a el área de innovación de la Bolsa, pero no porque la Bolsa no ha sido innovadora, sino porque queríamos crear un área específica en donde se puedan encontrar todos estos actores del ecosistema, ¿no? Y en esto en particular, y en línea con lo que comentaban recién, vemos un desarrollo de emprendimientos vinculados al agro, pero fundamentalmente a la tecnología y al desafío de cómo producir mejor, de más calidad y en forma más sostenible los alimentos. Voy a hacer un anticipo, pero en breve vamos a estar presentando algunas startups en relación con esto, y en nuestro programa nosotros lo que hacemos es, bueno, que se encuentren los distintos jugadores del ecosistema. ¿Y qué forman parte de la Bolsa? ¿O a quiénes invitamos en la Bolsa a que conversen? Bueno, a los fondos de inversión necesarios para que estos emprendedores puedan desarrollar, puedan tomar mejores talentos, puedan viajar y hacer experiencias afuera. Por otro lado también, bueno, Endeavor, Apresid, todo lo que es la prueba de la tecnología. Y por qué no, que lo nombraba recién Augusta muy bien, el tema de el vínculo
con lo que es el gobierno nacional, el gobierno provincial y la generación del contexto para que estos emprendedores también puedan desarrollarse, ¿no? Hoy lo que es el sistema, a lo mejor, o el camino del emprendedor para que realmente pueda llegar a vincularse, a probar sus tecnologías con las grandes empresas exportadoras, productoras, es otro desafío que venimos trabajando. Y por último, dentro de este juego del ecosistema, no menor, que también Carlos lo mencionaba, que son las universidades, la academia, la generación de talentos. Realmente en Argentina tenemos muy buenos talentos que saben trabajar con pocos recursos, ¿no? Porque es una de las particularidades que tenemos en Argentina, que cualquier profesional desarrolla grandes ideas con pocos recursos. Entonces, eso también tratamos de que se genere acá en la bolsa, todos estos vínculos. Muchas gracias, María Laura. María José, como bien introducidas hace un ratito, tanto desde el lado de Endeavor como también en la Universidad Austral, te tocó hacer un trabajo importantísimo sobre el relevamiento de ACTEC en la Argentina. ¿Cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron del sector? ¿Y cómo ves esa vinculación con el sector agropecuario y el sector alimentario también, ¿no? Bueno, sí, como bien comentás, yo hace varios años que vengo investigando en este sector. Ya realicé 3 investigaciones y el año pasado hicimos un mapeo con Endeavor de todo el sector AgTech, o sea, todas las startups que estaban trabajando en este espacio en Argentina. Y tenemos como la base de esas startups, creo que más completa, las tenemos clasificadas por industria, por tipo de solución, por estadio de las compañías, si han recibido inversión, si no han recibido inversión. Una de las cosas que me llamó la atención es cómo se aceleró el sector, porque el número de startups básicamente se duplicó en 3 años. O sea, pasamos de 120 startups a 200 y pico de startups en 3 años. Eso habla de una aceleración importante del sector. Creo que hay varios factores que apoyaron eso. Hay muchas startups que se crearon en 2018, 2019. Creo que ahí la ley de capital emprendedor facilitó la llegada de muchas inversiones a las startups. Eso ayudó a que muchas startups recibieran fondos de venture capital, que es uno de los, digamos, de los ingredientes fundamentales que necesita una startup para poder hacer crecer su solución. Eso me llamó muchísimo la atención. Después, también cómo fue cambiando el foco de las soluciones. Antes las soluciones estaban, lo que yo llamo más tranquera adentro, cosas que tienen que ver con cómo producir de forma más eficiente, muchas aplicaciones, como mencionaba Carlos, de ambientaciones, como Auraband, como CIMA, de monitoreo, incluso como, no sé si anda el micrófono, pero como Acronex, que tiene que ver con temas de monitoreo en tiempo real del proceso de fertilización, todas soluciones que tenían que ver con el proceso más productivo y hacer más eficiente ese proceso. Hoy empiezo a ver más inversiones que tienen que ver con la trazabilidad de la producción, con productos innovadores. O sea, lo que yo llamo tranquera afuera. Ese sector se desarrolló muchísimo, incluso lo veo en las inversiones. Las inversiones cambiaron invertían mucho en startups que hacían foco en eso, y hoy están buscando más startups que tienen que ver con eso, con la trazabilidad de los alimentos, con alimentos innovadores, con nuevas formas de logística para los alimentos, y creo que eso cambió muchísimo. María Augusta, tanto el año pasado participaste en muchos espacios donde tuviste la posibilidad de estar en contacto con emprendedores y conocer muchas de esas soluciones. ¿Qué sentís vos como productora, como agrónoma? Y cómo crees que desde su parte puede potenciar todos esos desarrollos que están emergiendo, ¿no? Yo coincido con Carlos con lo que decía, que nosotros hasta hace muy poco era un baile de pueblo, ¿no? De alguna manera, te digo lo que
mi experiencia personal con el emprendimiento de ustedes de Inventure, que lo seguí de cerca y vos lo sabés. La verdad que me hizo dar cuenta que realmente conocer todo este ecosistema y ver que el mismo productor no estaba involucrado en la generación o atento a... hay que pensar que el productor en general promedio es muy limitado en sus herramientas quizá de inversión o cómo va manejando financieramente. No es un tipo bastante conservador. Y de alguna manera ver que desde APRESID un grupo de productores genera un fondo para poder impulsar a todos estos emprendedores que nos hacen un feedback de tecnología, que nos hacen potenciar no solo en producción, sino como profesionales, como productores, y posicionarnos de una manera absolutamente distinta, inclusive ante el mundo. Nos pasó hace poco que vinieron de la Global Farmer a APRESID y realmente estaban muy sorprendidos de cómo, creo que no somos muy conscientes de dónde estamos posicionados a nivel productivo y de desarrollo de nuestros profesionales y de nuestros productores, ¿no? Y realmente que el productor se dé vuelta y apunte a sostener, a financiar, a alimentar, a colaborar probando las mismas tecnologías, me parece algo realmente, una oportunidad y un cambio de cabeza realmente 360. Y como estos procesos que toman una velocidad que por ahí, no sé, por lo menos a mí a mi edad no estamos acostumbrados, pero realmente es muy veloz. Lo veo mucho en APREJoven, con los nuevos profesionales que toman esto y ya lo están implementando, piensan prospectivamente. Creo que acá hay un campo absolutamente, creo que con un potencial enorme y un potencial de retroalimentación que no tiene techo si realmente, como digamos, los datos muestran, sigue teniendo el crecimiento que tiene, ¿no? Creo que bueno, que es el camino y que ojalá esto siga en este ritmo y que realmente todo este ecosistema de producción en algún momento con la renovación generacional, digamos, se apueste en este tipo de iniciativas, ¿no? María Laura, un poco cuando vemos el logo de Inventure, que son 2 cuadrados, uno verde y uno celeste, en representación de la unión del sector agroalimentario con los emprendedores. Bueno, desde la Bolsa vienen trabajando mucho en ese sentido, como lo decías, quieren ser un espacio de encuentro, de alguna manera Inventure se creó con esa lógica. ¿Cómo ven, o sea, la potencialidad de esos 2 mundos que venían de forma paralela y que se empiezan a encontrar? ¿Y qué importancia crees que tiene un fondo como Inventure para el ecosistema? Mira, mientras hablaba Augusta pensaba en la pregunta que me hiciste respecto a los desafíos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué desafíos tiene todo este ecosistema de innovación en AgriFoodTech? Y fundamentalmente pensaba en lo que es la cultura innovadora de los que todavía no vienen a la fiesta, y en eso la cultura de inversión en innovación es, digamos, ¿por qué invertimos? Y también hasta desde la economía circular, ¿no? Que los propios productores identifiquen que hay una necesidad a resolver, que hay emprendedores que piensan 24/7 cómo solucionar ese desafío, desde, como decía María José, desde tranqueras para adentro, desde la trazabilidad, la logística, hasta lo que es huella, ¿no? Hoy hay muchas startups que nos sorprendió este año en el programa BCR Startup Network,
cuántos emprendedores están trabajando en medición de huella, en gestión, en crédito de carbono, que es algo muy incipiente, que falta mucha regulación, sobre todo en Argentina, que es un tema hasta discutido en algunos espacios, pero creo que todo esto que va uniendo la cadena de los distintos desafíos que tiene la agroindustria y que a su vez el factor inicial sea el productor, pero que el factor final también sea el productor, creo que es un desafío terminar de unir esto y que esto sea el inicio de un gran crecimiento, ¿no? Porque esto se está lanzando ahora, pero todos los productores, no solamente todas las personas, porque el agro nos atraviesa a todos, inclusive como consumidores, digo que realmente haya este crecimiento. Y por último, lo que decía Augusto, la comunicación del sector. ¿Qué mejor que el sector comunique por el sector todo lo que estamos haciendo? Yo creo que, no es que creo, hay datos de que la producción argentina es muy eficiente. Parte tiene que ver por, digamos, la forma o lo que tiene que ver con la legislación, la presión impositiva que ha hecho que necesariamente se tenga que ser más eficiente, pero tenemos también otro desafío que es cómo comunicarlo y cómo contarlo. No, quería agregar algo en relación a lo que vos decís en el último mapeo, que era algo que ya había salido en otras investigaciones. Vemos que los emprendedores no son del palo de la agricultura, o sea, no son ingenieros agrónomos, la mayoría de ellos, sino que son biotecnólogos. De la ciencia igual vienen bastante pocos, algunos son biotecnólogos y tienen startups más de biotecnología, pero la mayoría son ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros en sistemas, que se enamoran de la tecnología y la quieren aplicar a esta industria. Por eso para mí el contacto con el productor es clave, porque es quien le va a dar el feedback del mercado y el que le va a dar esa visión y esa validación realmente si el producto sirve o no sirve. Y creo que ahí también los productores y un fondo como Inventure tiene ese doble rol, ¿no? No solo aporta capital, sino lo que nosotros llamamos smart money. O sea, le puede dar mucho feedback del mercado, de si la solución sirve o no sirve, que es algo que los emprendedores no tienen por su formación. Sí, creo además, o sea, el productor tiene que ser un partícipe necesario. Y algo que vi en todas estas rondas de presentación sin ser del palo, es que muchos emprendedores o muchos de estas startups están formadas por gente de fuera del agro, que no, quizá entiende un montón en cómo hacer la tecnología, en que sea eficiente, etcétera, pero no tiene ese feedback de la experiencia, del problema real, de cómo se soluciona. Entonces, por eso, la verdad que sostengo lo que digo de Inventure, que realmente me parece revolucionario para nuestro sector, para la forma de pensar que tenemos, y espero que creo que esto va a ir contagiándose y realmente ser parte del proceso, ¿no? Eso es importantísimo, así que, bueno. Ir acelerando la adopción. Bueno, muchas gracias a las tres y a las organizaciones que representan por toda la colaboración del evento y bueno, le pedimos un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y así cerramos esta jornada de Inventure, querido Fede, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, Vicky. y cerramos este hermoso mediados de semana. Mañana es jueves, ya arranca medio el fin de semana. Podés invitarme a tomar una birra como hacía Tincho. Muy bien, nos despedimos, agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de APRESID, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metal, Ford, Telecom, Chacra Servicio, que te está acompañando el día de hoy, y Continental y Agronoa. Nos despedimos. Dale, Vicky, nos vemos. Adiós. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas.
Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.